Rafael, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos 2000 años para que los cristianos que en los primeros siglos, es verdad que hubo sectas y siempre ha habido pues herejías, historias, ¿no? Pero de alguna manera las sectas iban y venían y desaparecían, pero verdaderamente prácticamente desde el siglo XI hasta ahora es donde nos encontramos divisiones establecidas. Nos encontramos con la división, por ejemplo, de iglesias de Oriente, en concreto la iglesia ortodoxa. Nos encontramos en el siglo XVI con la división y separación prácticamente de media Europa a través del protestantismo con Lutero. Nos encontramos que prácticamente en 1557, creo que fue, Enrique VIII en Inglaterra a su vez se separa de la iglesia y da origen al anglicanismo. Es decir, ¿qué ha pasado en la historia para que ese deseo de Cristo, nosotros que nos llamamos discípulos de Cristo, estemos desunidos, hayamos roto la unidad? Sí, ha ocurrido eso de que cada uno, como digo yo, se ha creído que era el que tenía la única verdad, y entonces pues cada uno ha ido por su sitio. Pero entonces, siguiendo el hilo de aquello que te decía de 1910, cuando la Iglesia se incorpora en el Concilio Vaticano II, resulta que ya existía el Consejo Ecuménico de las Iglesias. El Consejo Ecuménico de las Iglesias tiene tres ramas, que es fe y constitución, el mundo misionero y vida y acción. Entonces hay dos ramas que se unieron en Ámsterdam, en el año 1948. Ahí es donde se funda en Ámsterdam el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Ya esto, como anécdota, cuando tuve la ocasión de estar en Holanda, le dije a mis amigos que me llevaran a la Nieuw Kerk, que está en la Plaza Dan, al lado del Palacio. Y yo cuando entré allí vi aquello y dije, Señor, el Espíritu sabía que allí es donde se había fraguado aquello, ¿no? Que es donde hoy está Willebrand, el cardenal Willebrand está enterrado allí. Y bueno, y el Consejo Ecuménico de las Iglesias, luego en Nueva Delhi se unió ya otro de las ramas estas se unió. Y desde Nueva Delhi hacia adelante van las tres ramas juntas. El Consejo Ecuménico de las Iglesias, que abarca a más de 300 iglesias. Allí, el Consejo Ecuménico de las Iglesias es para que las iglesias se miren de frente. El Consejo Ecuménico de las Iglesias deja que cada uno siga con su teología, ¿entiendes? Pero ya pueden unos aprender de otros. Y yo me pregunto, se pueden preguntar nuestros espectadores, ¿en busca de la unidad significa renunciar a la verdad que uno ha descubierto? No. ¿Significa que aquí todo vale? ¿Significa que lo importante es que tú y yo, bueno, quienes seamos de distintas confesiones cristianas, pues no sé, estemos a gusto, nos caigamos bien, nos queramos, de alguna manera nos aceptemos, pero no importa la verdad objetiva, no importa la verdad del Evangelio? Si hay división, también hay división en la teología, hay división en la concepción sobre Jesucristo, en la concepción incluso de la salvación y la concepción verdaderamente de la misma Iglesia. Entonces, ¿cuál es el camino que lleva a la unidad? Bueno, yo he traído aquí para que le vieras. Yo estuve en Madrid, pues claro, al ir a Madrid, recuerdo que estuve cuando al cardenal Walter Hasper lo hicieron en la Universidad de Comillas, doctor honoris causa. Y luego, en el Centro Ecuménico, pues tuve ocasión de hablar con él. Bueno, pues él tiene aquí unas palabras que dice: hemos tratado seriamente de juzgar a nuestros hermanos a partir de nuestras fórmulas, sino de comprenderlos desde sus propias aspiraciones. Hemos pensado que tampoco nuestras fórmulas, aunque válidas y verdaderas, agotan en absoluto la riqueza de la palabra de Dios. O sea, claro, el Evangelio, no podemos traicionar el Evangelio. Lo que ocurre es que hay diversas, como digo, a través de los tiempos. Por ejemplo, en el Consejo Ecuménico de las Iglesias, me alegro porque aquí tengo yo un poquito de poder expansionarme. En el Consejo Ecuménico de las Iglesias hay muchísimas iglesias, ortodoxas, luteranas, calvinistas y demás. Pero hay un principio para poder pertenecer al Consejo Ecuménico de las Iglesias, que lo tengo yo aquí. Dice: es una asociación fraternal de iglesias
que creen en nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador según las Escrituras y se esfuerzan por responder conjuntamente a su vocación común. Ahora viene, para gloria del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta fe trinitaria, apoyada en la autoridad de la Escritura y acompañada normalmente por la práctica del bautismo, constituye la base necesaria para pertenecer al Consejo Ecuménico. Luego, sabes tú que hay algunas personas, hermanos nuestros, que no creen en la divinidad de Cristo. Estamos hablando de que para pertenecer a ese consejo, Es la base, para ser reconocido como confesión cristiana, primero, reconocimiento de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Reconocimiento de que la palabra es palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y reconocimiento de que la puerta de entrada a esta comunidad es el bautismo. Es así, ¿no? Eso. Todo lo que no sea eso, no empezamos ni a denominarnos cristianos. Eso es. A partir de ahí vendrán ciertas diferencias entre unas confesiones y otras. Entonces mi pregunta es, a lo largo de los últimos siglos, ¿qué ha ocurrido? Sea de un modo de tipo político, de tipo social, de tipo, por supuesto, religioso, de tipo, no sé, humano, que ha posibilitado esta ruptura. Es decir, ¿qué ocurrió, por ejemplo, para que, qué diría yo, Miguel Celulario en el siglo XI, pues rompiera con la Iglesia de Occidente, con Roma, y se proclamara prácticamente la Iglesia Oriental, que dio origen a la Iglesia Ortodoxa? Exactamente, cuando llevó la famosa bula y la puso allí. Pero sin embargo, cuando se lee la historia de la Iglesia, como diría, no sé si es que, bueno, no me acuerdo, no sé si fue él o él ya había llegó tarde sí. Primero fue Focio, que ya intentó algún tipo de rebelión contra el Papa de Roma, como él como patriarca de Constantinopla. Aquello quedó en agua de borrajas, pero prácticamente unos 100 años y pico más tarde fue Miguel Celulario, quiero entender, y fue, yo creo que, no sé si estará de acuerdo, creo que se unieron ahí motivos políticos. De todas maneras, me parece que el Imperio Romano de Occidente, que ya había caído, prácticamente se habían producido las invasiones bárbaras, incluso las invasiones musulmanas en el sur de Europa, nos encontramos con que, digamos, la unidad política ya no existía en Occidente. Había distintos reinos. El Papa era el Papa, sí, pero el Papa no tenía la capacidad de aunar las voluntades sociales, políticas, como en cambio sí que tenía el patriarca de Constantinopla, puesto que el Imperio de Oriente, si digo algún disparate tú me corriges, pero el Imperio de Oriente seguía existiendo, porque no cayó hasta prácticamente el siglo XV, cuando la invasión otomana. Luego teníamos un imperio cristiano en Oriente, teníamos una unidad, digamos, religiosa, incluso sociopolítico-religiosa, que era mucho más fácil, digamos, defender la unión y la unidad de la Iglesia. Claro, someterse y escuchar al Papa de Roma, que estaba en Occidente, donde estaba sometido muchas veces a los vaivenes de los reyezuelos de cada lugar, no tenía el peso específico político para imponerse. Yo no sé si el emperador de Oriente dijo, esta es la mía, para romper con Roma, y dijo Miguel Celulario, no lo sé. No sé. Es el momento de que yo me proclame, no sé si el patriarca de Oriente o no sé qué. ¿Ese es el origen o hay otras cosas? No, ese es el origen. Ese es el origen. Entonces, claro, estaba Constantinopla y estaba Roma. Entonces había ahí un tira y afloja, ¿entiendes? Y entonces, por ahí van los tiros en el estudio. Lo cual quiere decir que al perder peso político y económico y social Occidente, Roma, y mantenerlo Oriente, lógicamente, pues se aprovecharon de las circunstancias. Fíjate, luego ocurre otra cosa. Llegan los concilios famosos de Florencia. Y entonces el Papa, yo no me acuerdo qué Papa es, y se unen con los ortodoxos. Sí, pero fue momentáneo, aquello duró poco. Muy bien, fue momentáneo. Entonces, bueno, empezaron Letentur Celi, Exulte Terra, tal. Pero aquí viene lo importante. Siempre que se ha intentado un acercamiento, ha sido a nivel de cabezas, pero el pueblo estaba, y eso es lo que tenemos. Estaba al margen. Exactamente, por eso no llegó. Lo cual me estás queriendo decir que precisamente ahora de lo que se trata con este movimiento económico es que no sea solo de las cabezas, de los obispos, de los pastores, sino que sea del pueblo llano, del pueblo fiel, de la comunidad cristiana, que caiga y tenga en cuenta esta prioridad y esta preocupación de Jesucristo. Claro, exactamente. Porque lógicamente si nos conocemos, es decir, por ejemplo, si yo soy cura de pueblo
y te conozco a ti, que eres pastor de una comunidad protestante en la misma ciudad, y tú y yo nos conocemos, nos aceptamos, nos queremos, dialogamos, lógicamente nuestras comunidades, las relaciones van a ser mucho mejores, mucho más fluidas. Y si encima tenemos conversaciones, no sé si teológicas, lógicamente es más fácil que desde una capacidad de apertura de sentimientos sea más fácil llegar un día a la unidad de la teología y a la unidad que quiso Cristo. Quizás hasta ahora eso no se ha dado, ¿no? Porque ha habido susceptibilidades, ha habido visceralidades, y claro, ante eso pues prima muchas veces esas cuestiones sobre la fe, sobre el amor y sobre el Evangelio. Las debilidades y las cosas del ser humano. Yo tengo aquí para decirte, por ejemplo, el Paul Couturier, sí, de Lyon. Entonces, que prácticamente del siglo XIX, ¿no? O final del XIX, principios del XX. Sí. Entonces, dice, por ejemplo, tenemos también, ¿te acuerdas? Es el cardenal, cuando las conversaciones de Malinas estaba el padre Portal, estaba Lord Halifax, estaba... Bueno, fue prácticamente una herencia y una influencia del cardenal Newman, porque todo aquello surgió... ahora Beato. Beato. Bueno, pues entonces, hay aquí dice, por ejemplo, que el cardenal Mercier también está. El cardenal Mercier, y es una cosa muy bonita y muy hermosa, porque dice, para unirse, y esto es lo que... Yo cuando lo hablo con personas casadas, para unirse hay que amarse. Y previamente conocerse. Exactamente. Para unirse hay que amarse. Para amarse hay que conocerse. Para conocerse hay que encontrarse. Para encontrarse hay que buscarse. Pero muchas veces, yo creo que por eso un día le interpelé allí en la conferencia episcopal, cuando iban a ir a Rumanía, le dije a don Adolfo, porque lo conozco de Adolfo Montes, que por qué ya no podían ir los seglares cuando es el congreso de teología, cuando digo las jornadas de teología, van solamente los delegados de ecumenismo de las diócesis. Y yo digo, si yo me enriquecí mucho, le decía yo, si yo me enriquecí mucho, y en aquel momento, bueno, ¿cómo diría yo? Hay alguien, por ejemplo, hay una mentalidad triste, pobre, que dice, no, ellos fueron los que se alejaron, que vengan, ellos son los que tienen que venir, y eso es antiecuménico 100%. ¿Por qué? ¿Qué acaso somos nosotros los puros? Mira, tenemos que todos ponernos a los pies de Cristo y todos decir, Señor. Sí, ya lo hizo.